Hola gente, ¿cómo están? Soy su abogado Tede Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar del recurso de casación en la forma dentro del derecho procesal civil chileno. Un tema muy preguntadísimo en los exámenes de derecho procesal como también en el examen de grado. Pero antes de hablar de este tema, suscríbanse, denle like y compartan porque es la manera de que tengan información y conocimientos respecto al derecho en Espacio del Grado CL. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video. En cuanto al concepto del recurso de casación en la forma, es el acto jurídico procesal de la parte agraviada, destinada a obtener del Tribunal Superior Jerárquico la invalidación de una sentencia, por haber sido pronunciada por el Tribunal Inferior con prescindencia de los requisitos legales o emanar de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece. Los vicios pueden estar contenidos en la sentencia misma o en el procedimiento. Este recurso puede ser de conocimiento tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema contra sentencias de primera instancia y ambas contra sentencias de Corte de Apelaciones. Y esto también se aplica respecto al recurso de casación en el fondo. Pero para efecto de este video vamos a ver solamente el recurso de casación en la forma. Ahora, en cuanto a las características, en primer lugar es extraordinario, puesto que procede solo en contra de algunas resoluciones judiciales y por las causales que la ley expresamente establece. Se interpone directamente ante el tribunal que dictó la resolución impugnada para que sea conocido y resuelto por el Tribunal Superior Jerárquico. Tercero, es de derecho estricto, porque deben cumplirse una serie de formalidades en su interposición y tramitación, puesto que en caso contrario es declarado inadmisible. Cuarto, ser conocido por los tribunales de acuerdo con sus facultades jurisdiccionales. Quinto, tiene por objeto invalidar una sentencia en los casos determinados por la ley. Artículo 764 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, puede lograrse a través de una casación en la forma no solo a la nulidad de la resolución impugnada, sino también su modificación. Esto sucede cuando la casación en la forma se acoge por las causales de la ultra petita, también de la infracción del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, de la cosa juzgada y de las decisiones contradictorias, puesto que en tal caso no se limita el Tribunal Superior solo a anular el fallo, sino que además debe dictar en acto continuo y sin nueva vista, pero de manera separada, la sentencia modificatoria que corresponda conforme a la ley para la resolución del conflicto. ¿Ok? Otra característica. Recorre en cuanto a su procedencia toda la jerarquía de los tribunales chilenos. También procede su interposición en forma conjunta con la apelación respecto de la sentencia de primera instancia y del recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segunda instancia. Solo puede ser deducido por la parte agraviada, configurándose el agravio no solo con el perjuicio que provoca el fallo al recurrente, sino que además por el que genera la causal que lo hizo procedente. Letra I. No constituye instancia, puesto que el tribunal que conoce de él no va a revisar las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas en el juicio, sino se va a limitar solamente a la causal que esté invocada en su interposición, y esto de acuerdo a la ley. ¿Ok? Letra J. No admite por regla general su renuncia anticipada, puesto que ello nos llevaría a los procedimientos convencionales contrariándose las normas de orden público que la establecen. Excepcionalmente, tratándose de los arbitrajes ante árbitros arbitradores, se posibilita su renuncia anticipada en el compromiso. Pero jamás ella se va a extender a las causales de incompetencia y de ultra petita, porque así lo resuelta la jurisprudencia. Dentro del proceso es factible su renuncia, pero en tal caso el mandatario judicial requiere de facultades extraordinarias según lo previsto en el inciso segundo del artículo 7º del Código del Procedimiento Civil. Y letra K tiene como fundamento velar por resguardar el respeto por las formas del procedimiento establecidas por el legislador y de la igualdad de las partes dentro de él.
este sentido, se ha declarado que el recurso de casación en la forma tiene como razón de ser velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales a que se refieren a la forma externa de los litigios y a su cumplido desarrollo procesal. Y por tratarse de un recurso de derecho estricto, en su interposición debe observarse determinadas formalidades legales, limitándose la competencia del tribunal adquem por la causal o las causales invocadas como fundamento del recurso. Importante esto. De modo, su planteamiento debe cimentarse precisamente en las excepcionales situaciones de la transgresión de la ritualidad del proceso que permitan la nulidad del fallo dictada en esas circunstancias. Eso en cuanto a las características del recurso de casación en la forma. En cuanto a los tribunales que intervienen en el recurso de casación en la forma, se debe interponer directamente ante el tribunal que dictó la resolución que se trata de invalidar, o sea, a través de un tribunal acuo, para ante aquel a quien corresponda conocer de él conforme a la ley, que tratándose en materia de recurso de casación en la forma, es el Tribunal Superior Jerárquico, o sea, ante un tribunal acuo. Esto de acuerdo al artículo 771 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, respecto al titular del recurso, los requisitos que deben concurrir para que una persona pueda recurrir de casación en la forma en contra de una resolución son las siguientes. 1. Debe ser parte en el proceso en que se dictó la resolución. Segundo, debe haber sufrido un agravio con la resolución pronunciada en el proceso. Tercero, debe el recurrente haber experimentado un perjuicio con el vicio en que se funda el recurso, consistente en la privación de algún beneficio o facultad. En este punto, el artículo 768, inciso penúltimo del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente que el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma si de los antecedentes apareciera de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. Esto significa que consagra el principio de la trascendencia, consistente en la máxima de la nulidad sin perjuicio no opera. O sea, se exige que para anular un acto procesal debe acreditarse un perjuicio para algún interviniente, en la cual en este punto se hace extensivo legalmente a los incidentes de la nulidad procesal en la reforma introducida por la ley 18.705. Al contemplarse expresamente en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil y de desprenderse de esta de acuerdo a los artículos 70 y 71 bis del Código Procesal Penal. Y por último, el recurrente debe haber reclamado el vicio que lo afecta ejerciendo oportunamente en todos sus grados los recursos que establezca la ley. Este último requisito es conocido como la preparación del recurso de casación en la forma, procediendo a esta como regla general, al menos que la propia ley lo exima, atendida a la naturaleza del vicio o la oportunidad que llegó al conocimiento del recurrente. ¿Ok? Eso en cuanto al titular. Ahora, respecto a las resoluciones en contra de las cuales proceden, el recurso de casación en la forma procede conforme a lo previsto en el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil. 766 del Código de Procedimiento Civil, en primera, única o segunda instancia, en contra de las sentencias definitivas y de las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Excepcionalmente, proceden también el recurso de casación en la forma en contra de las sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, siempre que se hubieran dictado en la segunda instancia y se hubieran dictado sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar el día para la vista de la causa. Este último requisito, de dictarse la sentencia interlocutoria sin señalar día para la vista de la causa, solo podrá tener aplicación cuando la apelación deducida ante ella se debió haber dictado previa vista de la causa por haber las partes solicitado alegatos dentro del plazo para comparecer. Puesto que si no se hubiere formulado la petición, la causa se debe ver en cuenta y en ese evento no se configuró el vicio. Esto de acuerdo al artículo 199 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, se establece en el artículo 766, inciso final del Código de Procedimiento Civil, que procederá asimismo el recurso de casación en la forma en contra de las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidas por leyes especiales, con excepción de aquellas que se refieran a la constitución de las juntas electorales y de las reclamaciones de avalúos que se practiquen conforme a la Ley 17.235 sobre impuesto territorial y de las demás que prescriban las leyes. En cuanto a las causales del recurso de casación en la forma, las causales o motivos legales de este recurso, que están señalados taxativamente en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, se dividen en dos grupos. Uno, son de aquellas causales que permiten anular una sentencia por infracción de las normas legales que rigen la ritualidad esencial del proceso. En este caso, estamos hablando de defectos que se produce durante la tramitación del juicio en que se dicta la sentencia objeto de la impugnación. En simples palabras, el vicio no está contenido en la sentencia, sino que en la tramitación del juicio. Por ejemplo, juicio ordinado tramitado y dictada la sentencia definitiva de primera instancia con todos sus requisitos formales, y no obstante se omite el proceso del llamado obligatorio a la conciliación, que es una diligencia esencial. Ahora, respecto al segundo grupo, sería de aquellas que permiten anular una sentencia cuando se infringen las normas relativas a los requisitos formales que debe cumplir la sentencia, o sea, cuando se traten de vicios que se produzcan con el motivo de la dictación de la sentencia. Por ejemplo, la sentencia que se dicta sin cumplir con los requisitos de la forma de acuerdo al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. En el primer caso, hay nulidad en la tramitación del juicio. O sea, todo el juicio es nulo al igual que la sentencia, dependiendo del momento en que se haya obrado el vicio. Y la tramitación se retrotraerá a ese momento, o sea, se tramitará nuevamente las diligencias viciadas. En el segundo caso, se anula solo la sentencia. Aquí con la sentencia invalidada, el juicio se queda sin sentencia, de manera que la consecuencia es la dictación de una sentencia de reemplazo ajustada a derecho. El fundamento de requisito de la casación en la forma está dado por el resguardo constitucional del debido proceso, o sea, de la tramitación debida de este. Y dentro de la estructura de un proceso hay diligencias o trámites que la ley considera que son esenciales. Esto cuando está establecido en resguardo del interés público y no solo del resguardo de los litigantes. En este sentido, es un interés que trasciende a la sociedad entera. A través del recurso de casación en la forma, se protege el respeto a la tramitación del juicio, resguardando al menos el cumplimiento de todos los trámites esenciales. La falta de los trámites no esenciales no trae aparejada la nulidad de todo logrado, puesto que están establecidas solo en el interés de las partes y habrá que alegarlas y no podrán ser declaradas de oficio por el juez. Asociada a la finalidad anterior podemos encontrar una segunda finalidad, y esta es que el recurso pretende velar que los tribunales cumplan con las normas legales que regulan la forma de la sentencia. Ahora, vamos a pasar a ver la clasificación de las causales del recurso de casación en la forma, como lo vemos aquí en el PowerPoint. Las causales de la casación en la forma se pueden clasificar en vicios cometidos en la sentencia misma, artículo 768, numerales 1 al 8, y de los vicios cometidos durante la tramitación del procedimiento, de acuerdo al artículo 768, número 9, en relación al artículo 795 y 800 del mismo cuerpo legal. Entonces vamos a empezar a analizar de manera particular cada una de estas causales. Vamos a ver los vicios cometidos en la dictación de la sentencia. Y en primer lugar vamos a ver el artículo 768, número 1 del Código de Procedimiento Civil, que es en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley. En esto hay dos situaciones. 1. Haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto en la ley. En primer lugar, es haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente. La incompetencia
es la falta de atribución de un tribunal para conocer y fallar un asunto de acuerdo a los factores materia, cuantía, fuero y territorio. La incompetencia puede ser absoluta o relativa, en la cual la ley no distingue. En el caso de la incompetencia relativa, debe tenerse cuidado en determinar si se produjo o no la prórroga de la competencia. ¿Ok? Y en el segundo caso, de haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto en la ley, en este caso no hay incompetencia, sino que se trata de un tribunal que está mal integrado. La integración es una institución que procede en los tribunales colegiados y se encuentra regulada por las normas del Código Orgánico de Tribunales. Cuando el artículo señala que el tribunal ha quedado integrado en contravención a la ley, es porque no se ha respetado la regulación antes dicha. En esta causal debe tener cuidado, ya que dentro del proceso existe la oportunidad para reclamar la mala integración de una corte, y que es antes de la vista de la causa. Por lo tanto, si la parte no reclama y asiste a la vista de la causa, no puede después interponer el recurso de casación fundado en este motivo. Estos dos motivos no se deben confundir, ya que en el segundo caso el tribunal es competente, mientras que en el primero no. ¿Ok? Pregunta: ¿cómo las partes pueden llegar a reclamar la integración inadecuada de una corte? Respuesta: el presidente de la Corte de Apelaciones diariamente hace la instalación del tribunal, de la cual se levanta un acta. El acta, que contiene la instalación de todas las salas, es publicada de manera que las partes tomen conocimiento de la integración a través de la acta de instalación. Las partes además conocen la integración de la Corte a través de la información proporcionada por el secretario o el relator del tribunal. El conocimiento de la integración de la Corte se debe obtener antes de que el tribunal comience a funcionar. Y tratándose del segundo caso, como ya señalamos anteriormente, la parte debe solicitar antes de la vista de la causa que se informe acerca de la integración de la sala. Esto generalmente cuando se anuncia ante el relator. Interesa conocer la integración de una sala, ya que en alguno de los miembros puede estar afecto a alguna inhabilidad legal. Y en el caso de los abogados integrantes, se los recusa sin expresión de causa, o sea, que no haya un motivo justificativo para ello. ¿Ok? Eso en cuanto al primer requisito. Segunda causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil número 2. En haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Esta causal está referida a las inhabilidades a que están afectos los integrantes de una sala o salas de una corte. En este sentido, las inhabilidades son motivos que establece la ley, en virtud de la cual un ministro no debería conocer un asunto, sea por implicancia o recusación, por haber perdido la imparcialidad que debe tener todo juez. Y en esta causal hay tres situaciones. Primera situación: que la sentencia haya sido pronunciada por un juez. Y cuando se refiere a ser pronunciada, es a través de un tribunal unipersonal o con la concurrencia de un juez. Y cuando nos referimos a la concurrencia, se refiere a un tribunal colegiado, legalmente implicado. Para que un juez esté legalmente implicado, debe estar afecto a alguna de las causales de implicancia del artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales. En este caso, basta que el juez esté afecto a alguna de estas causales de implicancia de este artículo. Y no interesa que esa implicancia esté declarada en el proceso, o sea, basta que concurra el motivo. Segunda situación: que la sentencia haya sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez cuya recusación esté pendiente. A diferencia del caso anterior, no basta la concurrencia de la causal de inhabilidad, ya que el código señala que la recusación debe estar pendiente. Por lo tanto, debe haber sido alegada por la parte correspondiente mediante un incidente, cuya resolución no ha sido pronunciada aún. Y las causales de la recusación se encuentran contemplados en el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales. Y la tercera situación se refiere a que la sentencia haya sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez cuya recusación haya sido declarada por un tribunal competente. Estas causales de inhabilidad le restan imparcialidad al juez, y ese es el motivo que sea causa del recurso de casación en la forma. Ahora,
tercera causal del artículo 768, número 3 del Código de Procedimiento Civil, señala en haber sido acordado en los tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de causa y viceversa. La expresión viceversa significa que también existe causal de casación en la forma cuando los ministros asistieron a la vista de la causa pero no participaron en el pronunciamiento del fallo. En definitiva, este numeral se desglosa en 4 situaciones aplicándose exclusivamente a las sentencias dictadas por los tribunales colegiados. Y son las siguientes. 1. En haber sido acordado por el menor número de votos. Segundo, en haber sido pronunciado por menor número de jueces que el requerido por la ley. Tercero, en haber sido pronunciada con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa. Y por último, en haber sido pronunciada sin la concurrencia de jueces que asistieron a la vista de la causa. Respecto a la concurrencia de esta causal, se ha señalado que ella no se configura por las circunstancias de que un ministro haya asistido a la vista de la causa y también haya concurrido al acuerdo, pero no firmado la sentencia, por cuanto el vicio se produce cuando la sentencia ha sido acordada sin la concurrencia de los jueces que entraron a la vista, y que resulta indispensable que todos los miembros del tribunal llamados a resolver de una determinada controversia se encuentren presentes en la vista de la causa, oportunidad en la que se lleva a cabo la relación. En consecuencia, habiéndose dictado sentencia por un tribunal integrado por un juez que no asistió a la vista de la causa, se justifica que se acoja la causal de nulidad formal contemplado en el artículo 768, número 3 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 75 y 79, respectivamente, del Código Orgánico de Tribunales. Cuarta causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en haber sido dada ultra petita. Esto es, otorgado más de lo debido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley. No se olviden, artículo 768, número 4 del Código de Procedimiento Civil, para que no tengan confusiones. Para el Código de Procedimiento Civil existe ultra petita en 2 situaciones. 1. Cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes, y 2. Cuando se extiende a asuntos no sometidos a la decisión del tribunal. Esto sin perjuicio de la facultad del tribunal para hacer pronunciamientos de oficios en los fallos, cuestión que habrá que analizarlo caso a caso. Las situaciones de la ultra petita aquí señaladas dicen relación con la necesaria congruencia que debe tener el fallo, con lo que falla y el asunto que fue sometido a juicio, porque los tribunales están para resolver conflictos que promuevan las partes, objeto que fija el demandante en su demanda, quien formula la pretensión. Para resolverla, habría que contrastar el fallo con lo solicitado en la demanda. Cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes, es vicio, porque se incurre en un exceso cuantitativo, como también puede haber diferencia cuando el juez altera, por ejemplo, el fundamento o causa de pedir, caso en que no habría identidad, de manera que el análisis del fallo debe ser completo. La ultra petita es un vicio que afecta a la congruencia, conclusión que obtendremos del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, que señala que las sentencias que se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y esto es únicamente lo que existe dentro del proceso en los escritos y la prueba puntualmente, y no pondrán las sentencias a extenderse de puntos que no hayan sido expresamente sometidos a la discusión por las partes. Todo esto sin perjuicio de las facultades que confiere la ley para proceder de oficio en ciertas circunstancias. Causal número 5 del artículo 768, número 5 del Código de Procedimiento Civil, que señala en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Esta causal no es aplicable a las sentencias interlocutorias, ya que el artículo 170 del mismo cuerpo legal solo se refiere a las sentencias definitivas. Formalmente, las sentencias interlocutorias se encuentran reglamentadas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, 171 del mismo cuerpo legal. Entonces, tradicionalmente, se ha sostenido por la jurisprudencia que la causal número 5 del artículo 768, en relación al número 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil,
Solo concurre cuando la sentencia definitiva no contiene consideraciones de hecho y de derecho que sirvan al fundamento a la decisión. Esto es, que no se desarrollen los razonamientos que determinen el fallo y carece de normas legales o de equidad que tiendan a obtener la legalidad del mismo, pero no cuando estos se ajustan a la tesis sustentada por la parte que reclama, ni aun cuando ellas estén equivocadas. En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones, más no en la impropiedad de estas. La circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no sancionan con la nulidad del fallo, puesto que este vicio se constituye, según la ley, por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce asimismo cuando son contradictorias o se destruyen unas a otras. Creemos en este punto de vista que los razonamientos contradictorios o incompletos en cuanto al análisis de la prueba claramente configuran esta causal si semejante omisión es de tal entidad que conlleva a la modificación de la parte resolutiva de la sentencia y no puede ser en ella reparada por otro medio, como podría ser el pronunciamiento respecto de un recurso de apelación deducida. Ahora lo vamos a la causal número 6 del artículo 768, número 6 del Código de Procedimiento Civil, que señala el haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio. Lo que ocurre aquí es que en un segundo juicio se dicta una sentencia, en la cual se recurre, en circunstancias que anteriormente existía una sentencia ejecutoriada, respecto de la cual, en relación con la segunda instancia, concurren los requisitos de la triple identidad legal. En este sentido, el legislador ha sido cuidadoso de la cosa juzgada como causal en la casación de la forma. En efecto, no obstante el hecho de que se parte de la base de la preparación previa del recurso, la ley insiste de que la cosa juzgada haya sido alegada oportunamente. En el juicio ordinario de mayor cuantía, la cosa juzgada se puede alegar como excepción dilatoria, como excepción perentoria y como excepción mixta o anómala. La alegación oportuna de la cosa juzgada hace procedente al recurso de casación en la forma, y su falta de alegación hace procedente también el recurso de revisión. Eso en cuanto al número 6. Ahora lo vamos a la causal número 7 del artículo 768, número 7 del Código de Procedimiento Civil, que señala en contener decisiones contradictorias. Aquí, para que concurra esta causal, tiene que tratarse de una sentencia que tenga varias decisiones en su parte resolutiva, de manera que si la decisión es una sola, es imposible que esta causal se configure, y es necesario además que se produzca una contradicción. Lo que en la práctica, esto significa que existe una oposición entre las decisiones que contiene el fallo, de manera que no sería posible llevar a efecto las varias decisiones simultáneamente. No interesa para este efecto una eventual contradicción en los considerandos de la sentencia, ya que las contradicciones deben estar contenidas en la parte resolutiva del fallo y no en otra de sus secciones, porque aquella es la que contiene las decisiones. En efecto, la contradicción de un considerando con lo decisorio no implica la concurrencia del vicio, ya que lo que prima es la determinación que se adopte aun cuando no concuerden los fundamentos de la misma. Menos mal puede concurrir o presentarse este vicio entre diversos considerandos de un fallo, aun cuando estos sean calificados como resolutivos, porque la calificación que le asigne a una parte a determinada institución de derecho no cambia la naturaleza jurídica de la causal que se invoca. La existencia de las consideraciones contradictorias podría eventualmente configurar otro vicio, particularmente el de la falta de las consideraciones de hecho o de derecho que son fundamentos de la sentencia, ya que considerándose que contengan argumentaciones contradictorias podrían anularse, lo que eventualmente podría privar a la sentencia que los contengan de todas o alguna de sus motivaciones, y sin embargo nunca podrían dar origen al vicio que se alegó en ese punto. Ahora, sí podrá configurar esta causal de nulidad si la sentencia contiene en su parte considerativa los denominados considerandos resolutivos, o sea, una decisión que se pronuncia acogiendo o rechazando una pretensión o defensa si luego se contradice con otra de la parte resolutiva que decide en sentido contrario. Ahora lo vamos al
causal número 8 del artículo 768 número 8 del Código de Procedimiento Civil. Esto se refiere en haber sido dada en apelación legalmente declarada desistida. Esta causal se refiere a los casos en que el recurso de apelación termina en forma anormal, debido a que no se dicta resolución respecto del fondo del recurso. Y para que se configure esta causal en el proceso tiene que existir una resolución que declare desistida la apelación. Como en este caso el recurso de apelación ha terminado anormalmente, el tribunal que conoce de este recurso carece de competencia para fallarlo, ya que este ha terminado. Y la razón de ser de esta causal específica es que un juez no puede pronunciar sentencia si ha terminado por cualquier causa el recurso de apelación, dado que puede abocarse el asunto solo cuando exista un recurso que requiera su conocimiento. Claramente constituye una excepción a este caso las situaciones en las cuales un tribunal puede actuar de oficio, como concurre si contempla el trámite de la consulta y se verifica la revisión del fallo, respecto de los trámites en que el legislador contempla para tal efecto. Ahora vamos a ver la causal número 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y aquí entramos al tema de los vicios cometidos durante la tramitación del procedimiento. Para entrar al tema, esta se refiere en haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. En este numeral, que da el carácter de genérica a la enumeración taxativa del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, encontramos dos motivos bastante similares que producen el mismo efecto. Primero, que en la tramitación del juicio se haya omitido algún trámite o diligencia que la ley declare esencial. Luego, si una diligencia que es declarada esencial por la ley y esta es omitida y se ejecuta mal sin cumplir los requisitos, procede el recurso de casación para anular la sentencia dictada en esas condiciones. Número 2. Que la tramitación del juicio no se cumpla cualquier otro requisito para cuyo efecto la ley declare expresamente que hay nulidad. Este requisito no es esencial, pero la ley dice que su omisión o ejecución imperfecta conlleva la nulidad. En este caso, se requiere de texto legal expreso que señale que se produzca la nulidad o que claramente dé a entender lo mismo. Por ejemplo, artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la confesión extrajudicial verbal utilizando la expresión "no se tomará en cuenta". Ahora, en cuanto a los trámites o diligencias esenciales en el proceso, para conocer de estas hay que distinguir: 1. Trámites o diligencias esenciales en los juicios de mínima cuantía. Artículo 789 del Código de Procedimiento Civil. 2. Trámites o diligencias esenciales en los juicios de mayor cuantía, menor cuantía y juicios especiales del artículo 795 del Código de Procedimiento Civil. También son los trámites esenciales de la primera o única instancia. 3. Trámites o diligencias esenciales en los juicios de mayor cuantía seguidos ante árbitros arbitradores, también contemplado en el artículo 796 del Código de Procedimiento Civil. 4. Trámites o diligencias esenciales en los juicios de segunda instancia, contemplado en el artículo 800 del Código de Procedimiento Civil. Por su importancia, nos vamos a referir a los artículos 795 y 800 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 795 del Código de Procedimiento Civil vamos a ver trámites o diligencias esenciales de primera o única instancia, y el artículo 800 nos vamos a referir a trámites o diligencias esenciales en la segunda instancia. Vamos a ver los trámites o diligencias esenciales de primera o única instancia, de acuerdo al artículo 795 del Código de Procedimiento Civil. Y en primer lugar vamos a ver el emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley. Este emplazamiento cobra especial importancia respecto del demandado. Sin embargo, la ley utiliza la expresión partes, por lo que afecta también tanto al demandante como a un tercero. Al demandante, si es reconvenido, por ejemplo, es que ya hay un emplazamiento en la reconvención. La doctrina siempre ha considerado al emplazamiento como la diligencia de mayor importancia dentro de la tramitación del juicio, debido a que detrás de esta diligencia se encuentra el ejercicio del derecho de defensa, o sea que ningún demandado, si no está emplazado, podrá defenderse.
El emplazamiento respecto de la demanda se configura por la notificación legal del escrito de la demanda al demandado, más el transcurso completo del plazo legal que se establece para que el demandado se defienda. En otras palabras, el emplazamiento no es nada más que la notificación legal sumado con el plazo legal. Habría falta de emplazamiento si la demanda no está notificada de manera alguna o cuando la notificación no se ha hecho con arreglo a la ley, o el plazo no ha transcurrido íntegramente. Si el juicio se sigue en rebeldía del demandado y se dicta sentencia, esa sentencia es nula por haberse omitido una diligencia esencial. Segundo. Vamos al segundo. El llamado a las partes a conciliación en los casos en que corresponda conforme a la ley. El llamado a conciliación es un trámite obligatorio en un juicio civil, pero concurriendo ciertos requisitos. Por ejemplo, no podemos estar en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Debe entenderse también que no basta que el juez ordene este trámite para que se entienda cumplida. La conciliación está compuesta primeramente por la resolución judicial que dispone el trámite y ordena que se cite a las partes a la audiencia correspondiente, fijando día y hora para el efecto. Luego por la notificación legal de esa resolución judicial y finalmente por la realización de la audiencia de conciliación. Si se omite algún acto de este trámite, es lo mismo que se hubiera omitido el trámite mismo, y por lo tanto se puede recurrir de casación en la forma. Tercero, el recibimiento de la prueba, de la causa prueba, cuando procede con arreglo a la ley. La causa se recibe a prueba cuando el juez estima que hay o puede haber hechos controvertidos. Puede haber hechos controvertidos cuando el demandado está en situación de rebeldía, ya que en este caso no se sabe si hay controversia debido a que éste no ha ejercido su derecho a la defensa. Además, tiene que haber terminado el periodo de discusión y haberse cumplido el trámite de conciliación obligatoria sin que éste se haya producido. Este trámite se cumple dictando el juez una sentencia interlocutoria que ordena recibir la causa a prueba y fija los hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes. Eventualmente esta resolución puede fijar fechas para la prueba testimonial y esta resolución tiene que notificarse de manera legal. Número 4. La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión. En los aspectos generales de la prueba, dentro del sistema del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de aportar los medios de prueba. La parte debe cumplir todas las diligencias de la prueba que se trate. La diligencia probatoria puede ser cualquiera, pero tiene que tratarse de pruebas que tienen que aportar las partes y cuya omisión podría producir indefensión. Que la diligencia de prueba produzca indefensión es una cuestión que hay que ver caso a caso. Por ejemplo, que una parte solo pueda probar un hecho a través de un informe pericial y que ésta sea negada. Esa negativa, en este caso, produce una indefensión. En cambio, si la parte puede probar el hecho con otro medio de prueba, no queda indefenso ante la negativa del informe pericial. Para estimar que se ha omitido una diligencia de prueba, esta debe haber sido solicitada y además debe estar ordenada o rechazada en su caso por el tribunal. Para evaluar bien esta situación, basta recalcar lo ya expuesto en torno a que son las partes las encargadas de realizar las diligencias probatorias. Por lo tanto, si la parte no cumple con aportar la prueba, aunque se produzca la indefensión, no puede alegar que se ha omitido la prueba. Ahora vamos al número 5. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquella contra la cual se presenta. Los instrumentos se acompañan materialmente al proceso mediante un escrito, en la cual se adjunta el instrumento. El instrumento de que se trata puede ser público o privado. El cuidado que debe tenerse es la forma en que procesalmente se acompaña el instrumento, ya que los tribunales no suplen la deficiencia de las partes. Por lo tanto, la parte debe preocuparse de acompañar el instrumento solicitando citación si es pública o bajo el apercibimiento legal del artículo 346, número 3, a la parte contraria si es privada. Esta es la forma procesal de acompañar el instrumento.
Un instrumento mal acompañado no puede ser considerado por el juez en la sentencia y la parte afectada no podría recurrir de casación, ya que no se configura la causal debido a que la parte misma lo acompañó mal y por lo tanto el juez no puede reconocerle el mérito probatorio. Ahora, si el juez lo considera, estaría actuando mal. ¿Ok? Número 6. La citación o notificación para alguna diligencia de prueba. Este numeral debe concordarse con lo que establece en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil. Esta última disposición señala que toda diligencia probatoria debe practicarse previo decreto del tribunal que conozca de la causa, notificándose a las partes. En este sentido, el artículo 795, número 6 del Código de Procedimiento Civil agrega la citación, de manera que se requiere que la diligencia de la prueba esté ordenada por el juez a través de una resolución judicial. Y esta resolución tiene que estar legalmente notificada a las partes. Dicha diligencia tiene que disponerse con citación a la parte contraria, ya que ésta, mejor dicho, tiene el derecho a oponerse si es que la diligencia resulta improcedente. Ahora nos vamos al número 7. La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite. Este numeral debe relacionarse, mejor dicho, con lo dispuesto en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Vencido el periodo de las observaciones de la prueba, el tribunal tiene que ordenar mediante una resolución judicial, que es una sentencia interlocutoria, que se cita a las partes a oír sentencia. La causa, en ese momento, queda en estado de fallo y no se admitirán más escritos y pruebas, salvo las excepciones del artículo 433 del Código del Procedimiento Civil. Lo anterior se relaciona con que el juez debe en esta etapa abocarse al estudio del proceso para dictar el fallo. Por lo tanto, no puede dictar sentencia definitiva vencido el periodo de las observaciones a la prueba. Si omite esta diligencia, esta sentencia sería nula. Puede omitirse esta diligencia si en un procedimiento el legislador no se contempla este trámite, pues en este caso no dicta la resolución en cuestión, salvo que en algún procedimiento el legislador no contemple este trámite, pues en este caso no se cumpliría. Todo lo anteriormente dicho está referido a los trámites o diligencias esenciales de primera o única instancia. Ahora nos vamos a los trámites o diligencias esenciales en segunda instancia de acuerdo al artículo 800 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 800 del Código de Procedimiento Civil dispone que en general son trámites o diligencias esenciales en la segunda instancia de los juicios de mayor o menor cuantía y en los juicios especiales. Número 1. El emplazamiento de las partes hecho antes de que el superior conozca del recurso. Aquí la comparecencia se da por la notificación de la resolución que concede la apelación. Segundo, la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponde respecto de aquella contra la cual se presenta. Tercera, la citación para oír sentencia definitiva en la vista de la causa. Este trámite en segunda instancia no existe. La tramitación de la apelación no lo contempla, ya que terminada la vista de la causa, el asunto se falla. O sea, no existe formalmente el trámite en donde la Corte cita a las partes a oír sentencia. No existe. Se ha entendido que este trámite está referido al cumplimiento de las formalidades de la tramitación de la apelación, ya que en primera instancia el trámite se cumple dictando al juez una resolución que cita a las partes a oír sentencia. Eso en primera instancia. Pero en la segunda instancia, el trámite se cumple en dos casos: en la dictación de la resolución del decreto autos en relación o en la dictación de la resolución que ordene dar cuenta y en su respectiva notificación legal. Tratándose de la vista de la causa, además deben cumplirse con las formalidades propias de la vista. Este numeral está en relación con el siguiente, en la cual se refiere a la fijación de la causa en tabla, ya que al legislador le interesa que este se haga de acuerdo al artículo 163 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la causa está correctamente individualizada en la tabla. Número 4. La fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados en la forma establecida en el artículo 163. Y quinto, los indicados en los numerales 3,
4 y 6 del artículo 795 del Código de Procedimiento Civil en caso de haberse aplicado lo dispuesto en el artículo 207. Esto en la medida que sea pertinente rendir prueba en segunda instancia, puesto que en la segunda instancia no es posible rendir prueba salvo excepciones legales. Vamos a hablar de las limitaciones al recurso de casación en la forma. Como fundamento, hemos dicho que este recurso es por una parte extraordinaria y por otra de derecho estricto, de manera que las limitaciones al recurso se tratan de ciertas circunstancias que deben ocurrir, o que de ocurrir en la realidad impiden que el recurso de casación en la forma pueda ser acogida, no obstante la efectiva existencia de la causal de la casación. En otras palabras, no siempre que el recurso de casación se funde en una causal legal, cumpla las formalidades y lo hagan dentro del plazo, y esto necesariamente vaya a ser acogido, porque puede ocurrir que concurra alguna de estas limitantes, y aquí el Tribunal Superior queda impedido de pronunciarse sobre el fondo del recurso. Vamos viendo los siguientes puntos. 1. La falta de preparación del recurso. Es la condición para que el recurrente pueda interponer el recurso que te lo haya preparado previamente. Y de no prepararse previamente, se limita el tribunal y puede desestimarlo. La falta de preparación, a pesar de que la ley no lo dice al respecto, lleva a la inadmisibilidad del recurso, porque es una condición que debe cumplirse para su interposición. Y esto está señalado en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil. El reclamo a que se refiere el precepto es previo a la interposición del recurso. En materia de nulidad, el legislador lo que le interesa es que la parte afectada por un vicio reclame de inmediato de la existencia del vicio, tan pronto como se produzca la oportunidad que establezca la ley. Y si el vicio se comete durante la tramitación del proceso, hay que reclamarlo cuando se conozca del vicio. En el artículo 769 del mismo cuerpo legal, inciso primero, la ley explica en qué consiste la preparación o cuándo se entiende que el recurso queda legalmente preparado. Y de acuerdo a lo que aquí se plantea, hay que definir que la preparación es la reclamación previa de la falta o vicio procesal por la parte del recurrente, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. El recurrente, en consecuencia, tiene que haber alegado de la falta antes de interponer la casación, deduciendo todos los recursos que sean pendientes o procedentes en relación a la falta que se cometa a la tramitación. Por ejemplo, si el tribunal fuera incompetente como demandado, debería reclamar cuando la demanda es notificada, por lo que se debería interponer una excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, y rechazada esta se podría apelar conforme al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, y luego de negada esta apelación se podría casar, sin ningún problema. La expresión que utiliza el artículo 769 del mismo cuerpo legal al hablar de los recursos está tomado aquí en un sentido amplio, referido a cualquier medio o a toda impugnación que resulte procedente. Para que quede preparado, es necesario entonces que el recurrente, dentro del mismo juicio y por la misma parte en que se produce la anomalía procesal, haya reclamado de esta. Y en segundo término, que se hayan deducido oportunamente y en todos sus grados los recursos permitidos por la ley. En cuanto a las excepciones a la preparación, de acuerdo al artículo 769, 1. Es cuando la propia ley no admite posibilidad de reclamo. 2. Cuando la falta o vicio procesal haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia en que se trate de casar. 3. Cuando la falta haya llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia, o sea que llegue conocimiento de la parte cuando ya esta ha sido pronunciada, y que además la ley en el mismo precepto señala que no es necesaria la preparación cuando se interponga contra sentencia de segunda instancia y por ciertas causales de los numerales 4, 6 y 7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Eso en cuanto a la falta de preparación del recurso. Segunda limitante. Cuando el recurrente, existiendo la causal, ha sufrido un perjuicio que no es reparable con la invalidación del fallo, o cuando el vicio de que se trate no influye en los dispositivos del fallo. El artículo 768, inciso tercero del Código de Procedimiento Civil dice que no obstante
lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma si de los antecedentes apareciera de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en los dispositivos del mismo. Esto significa que, no obstante, al concurrir una causal de casación, si en los antecedentes apareciera de manifiesto que el recurrente ha sufrido perjuicio que no es reparable solo por la invalidación de la sentencia, el tribunal en ese caso podrá desestimar el recurso. El vicio procesal tiene que producir una situación de indefensión a la parte, porque en eso se traduce en un perjuicio, y la casación tiene que ser la vía que queda para subsanarla, obviamente. Tercero, en el caso en que el recurso se funde en la falta de pronunciamiento en la sentencia recurrida, o sea, falta de pronunciamiento cuando sean pronunciamientos compatibles del tribunal inferior respecto de alguna acción o excepción hecha valer oportunamente. Aquí está en el fallo y no en atribuirle a la parte que recurre. Obviamente, esta limitación en este sentido hace que prospere el recurso de casación no obstante existir dicho vicio. Cuando una sentencia adolece de un vicio por falta de pronunciamiento, se estaría infringiendo en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, concretamente el numeral 6 de esta disposición, porque adolece de falta de decisión sobre el asunto controvertido, y además que esta decisión debe comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución en aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. Esta anomalía constituye una limitación, ya que el tribunal que va a conocer del recurso de casación tiene la facultad de no anular la sentencia, o sea, de no acoger el recurso. Esta facultad del Tribunal Superior consiste en ordenarle al Tribunal Inferior que pronunció de la sentencia recurrida que complete el fallo, o sea, que realice los pronunciamientos que no hizo al respecto. Y cualquiera de esas tres limitaciones anteriormente señaladas conduce a que, en definitiva, el recurso de casación deducida no sea acogida. ¿Cuál es dicha limitante? En cuanto a la falta de preparación, aunque la ley no lo dice, traería como consecuencia que el recurso sea inadmisible. El tribunal que debe controlar si está o no preparado el recurso es el Tribunal Superior. En cuanto a la segunda limitación, también lo controla el Tribunal Superior. Esto no es una condición de admisibilidad, sino para desestimar el recurso. Y finalmente, la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción impide que el Tribunal Superior emita pronunciamiento sobre el fondo del recurso. Aquí no es que el recurso sea inadmisible o se rechace, sino que simplemente se ordena completar ¿qué cosa? El fallo, obviamente. Respecto a la interposición del recurso de casación en la forma, en primer lugar vamos a ver ante qué tribunal se interpone. El interponer un recurso ante un tribunal significa determinar en qué tribunal se deduce el recurso, o sea, frente a qué tribunal se debe hacer valer el escrito correspondiente. El recurso de casación es un recurso devolutivo y por lo tanto en su tramitación correcta intervienen dos tribunales, un tribunal inferior y el superior jerárquico. El mecanismo entonces es el mismo que se utiliza para los efectos del recurso de apelación, ¿ok? Para que lo tengan presente. El tribunal es tribunal competente para conocer de una casación de la forma una determinada corte de apelaciones, que es el superior jerárquico del tribunal que pronunció de la sentencia, o bien de la Corte Suprema cuando la sentencia fue pronunciada por una de las cortes de apelación. Letra B. ¿Quién puede interponer el recurso? Aquí hablamos de quién cuenta con la legitimación para recurrir. En general, la legitimación para los efectos de recurrir le corresponde a la parte agraviada. Las partes en el juicio son tanto las partes directas como indirectas, por lo que puede tratarse de demandante, demandado o tercero. En cuanto al agravio, tratándose del recurso de casación en la forma, como dice la doctrina, debe ser doble. 1. Debe ser agraviada por la decisión desfavorable de la sentencia que se impugna, es decir, que el fallo debe ser desestimado total o parcialmente en sus pretensiones. En la práctica, esto es demostrable objetivamente haciendo una comparación entre que la sentencia resuelve con aquello que fue solicitado por la parte interesada.
Y segundo, el agravio también tiene que ser causado a la parte por el vicio específico que la alega, o sea, debe producirse por la causal invocada. Letra C. Forma de interposición. En este recurso y el de la casación en el fondo, la formalidad que establece la ley es presentar un escrito de interposición. Este escrito es fundamental en un recurso que es de derecho estricto, por lo que la ley hace exigencias especiales. Esta debe ser presentado dentro del plazo legal directamente al tribunal inferior que ha pronunciado la sentencia recurrida. El recurso de la casación es la forma. Como todo recurso debe ser interpuesto dentro de la oportunidad que la ley establece y para cuyo efecto se fijan los plazos, que son fatales. Y este plazo es individual, o sea, se cuenta para cada parte desde que es notificada. En base a lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, el plazo para interponer el recurso de casación en la forma es variable, porque se deben hacer algunas distinciones en cuanto a la resolución recurrida. O sea, si es en única instancia, como juicio de mínima cuantía, el recurso de casación se interpondrá en el plazo fatal de 5 días. En la primera instancia, el recurso de casación en la forma debe interponerse dentro del plazo para deducir el recurso de apelación. Esto es 5 días si se trata de una sentencia interlocutoria y de 10 días si se trata de una sentencia definitiva. Si en contra de la sentencia definitiva de primera instancia se deduce el recurso de casación y apelación, deberán interponerse conjuntamente y dentro del plazo para recurrir de apelación. ¿Ok? Ojo con eso. Se ha resuelto que la exigencia legal de interponer el recurso de casación conjuntamente con el de apelación no es meramente formal, no pudiendo en este caso estimarse cumplida por la sola circunstancia de que ambos recursos sean interpuestos en una misma presentación. Y debe entenderse entonces que la expresión conjuntamente hace referencia a los recursos que deben interponerse en forma conjunta y no subsidiaria. En cuanto a esta modalidad, la doctrina ha entendido que no importa el orden que se siga para ello en el escrito. Esto sin perjuicio de tener presente que por motivos de lógica deben hacer primero los recursos que importen la nulidad y luego lo que se refieren a su mérito. En otras palabras, o en consecuencia, la ley no impone como requisito de admisibilidad del recurso de casación en la forma el interponerse ante el de apelación, lo que pueden deducirse en este caso conjuntamente y en el mismo escrito, sin que sea exigible que cada uno de ellos se fundamente en forma individual, bastando que se cumpla con los requisitos que la ley exige en cada caso. Y respecto en segunda instancia, el recurso de casación en la forma debe interponerse dentro de los 15 días desde que se notifica la parte de la sentencia que será recurrida. Vamos a ver los requisitos especiales del escrito de casación en la forma. Estos están señalados en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil. Y vamos a ver en primer lugar que debe expresar en qué consista el o los errores de derecho que adolece la sentencia recurrida. El escrito de interposición del recurso de casación en la forma debe señalar o mencionar expresamente cuál es el vicio o defecto en que se funda el recurso. Por ejemplo, solicito la invalidación de la sentencia fundada en que se ha omitido un trámite o diligencia esencial en primera instancia consistente en la falta de emplazamiento de mi parte. En segundo lugar, hay que señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo. Tercero, debe contener mención expresa y determinada de la ley que concede el recurso, es decir, por la causal que se invoca. La ley es la norma legal que establece la causal. Letra D. Se debe advertir que el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil no se basta por sí sola, sino que debe relacionar además con otras normas, como por ejemplo el artículo 795 del mismo cuerpo legal, que se establecen los trámites esenciales en primera instancia. Letra E. Debe contener el patrocinio del abogado habilitado que no sea procurador del número. Esto ha dado origen a problemas en la práctica, ya que la ley no extiende el patrocinio del recurso al abogado patrocinante de la parte. Letra F. En este escrito siempre se debe solicitar que se anule la sentencia impugnada y de las actuaciones viciadas por la o las causales invocadas. Dicha petición lleva a que el proceso se retrotraiga hasta el momento en que se cometió el vicio.
El recurso debe contener peticiones concretas y determinadas. Eso es importante. Y se ha resuelto que carece de petición concreta si el recurrente pide que se invalide el fallo recurrido, determinando el estado en que quede el proceso o que dicte acto continuo y sin previa vista, pero separadamente de la sentencia que corresponda con arreglo a la ley. En efecto, lo pedido resulta ser dos peticiones que se hacen en forma conjunta, contradictoria entre ellas y sin especificar en qué caso se debe resolver de una manera o de la otra manera, porque son incompatibles entre sí, y la convierte en peticiones imprecisas o ambiguas, que impide que prospere el recurso de casación en la forma. Letra G. Este escrito es invariable, inmodificable e inalterable. Es decir, una vez presentado el escrito, se consuma el derecho del litigante. Esto porque el Tribunal Superior no tiene atribuciones para conocer de todas las cuestiones de hecho o de derecho promovidas, ya que se restringe a las causales alegadas. Conforme al artículo 774 del Código de Procedimiento Civil, la interposición del recurso limita la actividad del recurrente, no pudiendo modificarse el escrito de su interposición. Por su parte, el Tribunal Superior no puede modificar su competencia, la cual se fija en la o las causales invocadas en el escrito de interposición. La tarea del tribunal en este sentido, que conoce de la casación, es únicamente determinar si concurren o no las causales alegadas oportunamente en el escrito y no de otras materias. Vamos a ver los efectos del recurso de casación en la forma. Y los dos posibles efectos son el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. Este recurso de casación en la forma es de efecto devolutivo, por lo que siempre le corresponde conocerlo al Tribunal Superior Jerárquico. En la casación, la competencia se restringe en la o las causales que invoque el recurrente en el escrito. La competencia en la casación es mucho más restringida que la que tiene el Tribunal Superior, por ejemplo, respecto a una apelación. En cuanto al efecto devolutivo, siempre está presente en la casación, es decir, es de la esencia del recurso. Ahora, respecto al efecto suspensivo, la regla general, de acuerdo al artículo 773 del Código de Procedimiento Civil, es que no hay efecto suspensivo. O sea, el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo las excepciones que ahí mismas indican. Y esto ocurre cuando el cumplimiento de la sentencia recurrida haga imposible llevar a efecto la sentencia que se dicte si se acoge el recurso. Es en cuanto a alguna excepción. El recurrente de la casación tiene, de acuerdo a la ley, una exención, a través de cuyo ejercicio sus derechos quedan resguardados frente a una posible ejecución de la sentencia. En este sentido, no existe la orden de no innovar, pero el recurrente tiene derecho a solicitar o a exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte contraria no brinde una fianza de resultas. Esto significa que se solicita al juez que se fije una fianza de resultado al vencedor, para el posible caso de que el recurso de casación pueda ser acogida y en el intertanto se haya exigido el cumplimiento del fallo. Esto es un derecho del recurrente, o sea, no es facultativo del tribunal fijarlo. Este derecho se ejerce por un escrito ante el tribunal acuo, o sea, ante el inferior que se pronunció sobre la sentencia recurrida, mediante un escrito separado del recurso que se presenta conjuntamente con deducir el recurso. Ahí es la oportunidad. El tribunal acuo se pronuncia de plano y en única instancia sobre este escrito y debe fijar el monto de la caución. Mientras esta fianza, cuyo monto lo fija el tribunal, no se rinda, no se puede exigir el cumplimiento de la sentencia. Hay casos excepcionales en que el recurrente de casación no tiene derecho a pedir fianza de resultas, como lo indica el mismo artículo 773 del mismo cuerpo legal. Esto cuando se cumple con los requisitos que el recurrente sea demandado en el juicio. ¿Ok? La segunda condición es que esta excepción se aplica solo a ciertos procedimientos o juicios que son el juicio ejecutivo, los juicios posesoros de desahucio y de alimentos. La excepción encuentra su fundamento en la naturaleza misma de los procedimientos en cuestión. En la práctica, hay que ser prudente
cuando se pide la ejecución de una sentencia estando pendiente un recurso. ¿Ok? Respecto a la tramitación del recurso de casación en la forma, vamos a ver en primer lugar la tramitación ante el tribunal que dictó la sentencia. En un recurso de carácter devolutivo, como lo que nos ocupa en este momento, tenemos que distinguir una tramitación en que se verificará ante el tribunal inferior y otra que se hará posteriormente ante el tribunal superior. Porque no nos olvidemos que el escrito que debe ser interpuesto ante el tribunal que pronunció la resolución en materia del recurso y ante ese mismo tribunal de ser pertinente se solicitará la fianza de resulta, de acuerdo al artículo 771 del Código de Procedimiento Civil. Vamos analizando lo siguiente. 1. Presentado el escrito correspondiente ante el mismo tribunal que pronunció la sentencia objeto del recurso, la tramitación comienza con un estudio de admisibilidad por parte de este tribunal. Estudio que, de acuerdo a lo que establece en el artículo 776, inciso primero, está circunscrito a dos aspectos del recurso. 1. Que hay que determinar si este es oportuno. Y 2. Hay que verificar si este ha sido patrocinado por abogado habilitado. Dos aspectos que son meramente formales. No analiza el tribunal inferior ningún otro aspecto relativo a la admisibilidad. Si el escrito del recurso de casación en la forma se presenta ante un tribunal colegiado, por ejemplo, ante la Corte de Apelaciones, estamos deduciendo un recurso contra la sentencia de Corte de Apelaciones y corresponde que conozca esto la Corte Suprema. De acuerdo a la ley, el examen de admisibilidad deberá efectuarlo en cuenta, lo que quiere decir que en este caso es el relator que informa a la sala correspondiente de estos dos aspectos de la admisibilidad. Y segundo, que a continuación el tribunal debe dictar una resolución judicial, y en este caso, si no cumple con cualquiera de los dos requisitos indicados en el punto anterior, se debe declarar inadmisible sin más trámite el recurso. Contra esta sentencia solo podrá interponerse el recurso de reposición, que deberá fundarse en un error de hecho y deducirse en un plazo de 3 días. Por ejemplo, se podrá fundar que el tribunal contabilizó mal el plazo, y la resolución que resuelva esta reposición será inapelable. Si el recurso cumple con ambas condiciones, el acuo deberá remitir la carpeta electrónica y todos sus agregados, debiendo el tribunal de alzada certificar la carpeta electrónica la recepción de la comunicación de la recibida por el tribunal acuo. Y podría ocurrir que el recurrente o parte afectada en la resolución deduzca recurso de casación en la forma y de apelación conjuntamente. Y todo lo anteriormente dicho en relación a la no suspensión a la ejecución del fallo es solo respecto a si se concede el recurso de casación en la forma. Ahora el tribunal deberá pronunciarse sobre el escrito en su totalidad que contienen ambos recursos, en la cual la ley no establece una orden de prelación para la interposición de ellas. Y si se concede en ambos efectos, tanto devolutivo y suspensivo, no se podrá cumplir la sentencia. Es decir, que en este caso, si se suspendería la ejecución del fallo y no correspondería que el tribunal determine las piezas del proceso necesarias para el cumplimiento de la sentencia, porque no es posible cumplirla. ¿Por qué? Porque esto está contemplado en el artículo 776, inciso final del mismo cuerpo legal. Y la resolución que hablamos anteriormente debe notificarse legalmente a las partes mediante, ¿qué cosa? Mediante el estado diario. Letra B. Tramitación ante el Tribunal Superior Jerárquico. El Tribunal Superior tiene que proceder a ingresar el recurso ante la Secretaría de la Corte respectiva, para cuyo efecto el secretario debe cumplir con todas las actuaciones que son las siguientes. 1. Anotar el ingreso en el libro respectivo de ingreso, con todos los datos que debe individualizar el recurso, asignándole un número de rol o de orden en la cual va a figurar durante toda la tramitación del recurso. Y número 2. Dejar constancia del ingreso del recurso en el propio proceso, que materialmente consta en el expediente, el cual es la fecha que ingresa el recurso, fecha que es fundamental para que se dé cumplimiento a la carga de la comparecencia, que también se aplica en este caso. Ahora, letra C. Estudio de admisibilidad del recurso por el Tribunal Superior. El examen de admisibilidad en que cuenta y efectúa el tribunal adquem respecto del recurso de casación formal debe recaer en los siguientes elementos. 1. Si la sentencia objeto del recurso es de aquellas contra las cuales se le concede la ley. 2. Si ha sido interpuesto dentro de plazo. 3.
si fue patrocinado por abogado habilitado y por último, si se menciona expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causa que se invoca. De lo anterior se desprende que este recurso solo podrá ser declarado inadmisible siempre y cuando falte alguno de los requisitos antes indicados, y en caso contrario, se deberá ordenar traer los autos en relación. Pareciere que esta es la oportunidad en que la Corte debe verificar si el recurso ha sido previamente preparado. En este sentido, el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil indica que el recurso debe ser preparado para su admisibilidad. Y como ante el Tribunal Inferior no revisa este aspecto, aunque la ley no lo señale de manera expresa, hay que estimar que esta es la oportunidad para verificar la preparación del recurso. En una Corte de Apelaciones, este examen le corresponde a la sala tramitadora, en el entendido de que haya más de una sala. Y los resultados del segundo estudio de admisibilidad que la Corte hace pueden ser tres. La primera posibilidad es que el tribunal puede tenerlo por inadmisible por incumplir algún requisito o formalidad, esto mediante una resolución fundada. Por ejemplo, que es extemporáneo o que no contemple el patrocinio, etc. Segunda posibilidad. Si se estima que el recurso es admisible, se ordenará que se traigan los autos en relación sin más trámite. Autos en relación para que proceda al conocimiento posterior del recurso. Estos no se conocen nunca en cuenta, sino que siempre en previa vista, de manera que todos los casos te piden autos en relación. Y la tercera posibilidad es de que en el caso de la Corte, no obstante haber declarado su inadmisibilidad, si se estima posible una casación de oficio, podrá ordenar igualmente autos en relación con la finalidad de oír a las partes sobre el eventual vicio. Tratándose de la casación de oficio, excede los márgenes de la acción del recurrente, y si ésta estima que hay algún vicio susceptible de casar, se va a ordenar escuchar a las partes. Y dentro de la tramitación del recurso, hay que también señalar que las partes pueden formular observaciones por escrito, en aquellas que estimen pertinentes para el fallo de las partes. Y esto es facultativo para las partes, ¿ok? Ojo con eso. Letra D. Vista del recurso ante el Tribunal Superior. El Código, en una remisión del recurso de apelación, dice que estas reglas se observarán para el recurso de casación, lo que significa que hay que cumplir con todos los trámites formales propios de la vista de la causa. Autodecreto en relación, notificación de las partes, el certificado del relator, la inclusión en tabla, el anuncio, la relación, los alegatos y por último la vista completa. La ley aquí dice, en este sentido, que las duraciones de los alegatos de cada abogado se van a limitar a 1 hora en cuanto a los recursos de casación en la forma, que a diferencia de la apelación y del recurso de casación en el fondo, son de media hora, hasta media hora, mejor dicho, respecto a los recursos de apelación y de hasta 2 horas respecto al recurso de casación en el fondo. Se pueden deducir conjuntamente los recursos de apelación y casación, y aquí un abogado se anuncia por cada recurso por separado. Este tiempo es prorrogable por unanimidad por los alegatos anteriormente referidos. En la casación es importante nunca olvidar que los alegatos deben estar referidos a las causales. En una apelación puede ocurrir que se pida alegar vicio de casación, ¿ok? En el recurso de casación en la forma hay posibilidad de rendir prueba. Esto no es habitual, pero puede ocurrir. En los casos en que la causal del recurso puede constar fehacientemente en el proceso, y en este entendido aquella causal no admite pruebas, pero también hay otros casos que puede ocurrir que la causal sea controvertida y que esto no conste en el proceso. Por ejemplo, que el artículo 768, número 2 del Código de Procedimiento Civil, respecto al juez legalmente implicado, va a ser una causal que requiera acreditación. En estos casos, si la causal necesita de pruebas a petición de parte, el Tribunal Superior debe abrir un término prudencial para acreditarla, el cual no puede exceder de 30 días. Esto de acuerdo al artículo 799 y fundamentalmente el artículo 807 del Código de Procedimiento Civil. Esto es un término especial de prueba que se abre exclusivamente a los hechos controversiales de la causal discutida.
Letra E. Término del recurso. Existe una forma normal para poner término a este recurso y otras que son anormales. La forma normal se vería a través del fallo del recurso, cuando la Corte resuelve la materia objeto del recurso, y todas las demás son anormales, puesto lo que caracteriza en ellas es que el juez no se pronuncia sobre la causal en que se dedujo. Esta resolución que falla un recurso de casación, el código la denomina sentencia de casación o sentencia que declare la casación. Esta sentencia no es una sentencia definitiva, a juicio mío, porque no pone término a ninguna instancia. Desde el punto de vista formal, este fallo siempre acostumbra cumplir con requisitos propios de una sentencia definitiva. Las tres partes que contempla la sentencia definitiva son importantes: la parte enunciativa, considerativa y resolutiva respectivamente. Y en la parte resolutiva es donde se señala expresamente que se acoge o se desecha el recurso. Y si se acoge, señala expresamente que se anula la sentencia recurrida. Lo más relevante es determinar cuáles serían los pronunciamientos que debería tener una sentencia que acoge los recursos de casación en la forma. Una mención en cuanto al que el recurso se acoge, por un lado, y segundo, como consecuencia de ello, es que anula o invalida la sentencia recurrida. Y tercero, dependiendo de la causal, la sentencia tiene que determinar en qué estado queda la tramitación del proceso, porque si la sentencia se funda en un vicio en la tramitación del juicio, habría que dictar el estado en que queda este. Y además se ordena remitir el proceso al tribunal inferior correspondiente a fin que continúe con la tramitación del juicio en el estado que determine la Corte. Esa tramitación del proceso debe continuarla con un juez no inhabilitado, puesto que el juez que dictó la sentencia que recurre queda inhabilitado, por supuesto. Ahora, desde el punto de vista material, siempre habrá un fallo de casación y puede o no haber una sentencia de reemplazo, en la cual va a depender de la causal en la cual acoge el recurso. Y si ese vicio o causal de invalidación de la sentencia se produce fuera de la tramitación del proceso, y concretamente si se trata de los enunciados de los numerales 4, 6 y 7, debe el Tribunal Superior dictar sentencia de reemplazo a continuación y sin nueva vista, separadamente, al decirlo en la ley. Aquí van a dictar dos resoluciones. Primero, la sentencia de casación, la cual es la que anula el fallo recurrido, y por otro lado, segundo, la sentencia de reemplazo que corresponda, la que tendrá la misma naturaleza jurídica de aquella anulada. El contenido de la sentencia de reemplazo está dada por la sentencia anulada. Si se trata de una sentencia definitiva, en principio deberá contener la resolución del asunto controvertido. Y en caso de que se rechace el recurso, debe mencionarlo expresamente y debe contener los fundamentos que justifiquen el rechazo. Y por último, otra forma de terminación del recurso. Dentro de las formas anormales está el desistimiento, entendido como equivalente a la manifestación expresa de la voluntad del recurrente, por escrito, en cuanto a no continuar adelante con la tramitación del recurso. Este desistimiento se puede hacer valer tanto en el tribunal inferior como en el superior, puesto que el único requisito para que concurra es que la tramitación del recurso esté pendiente. Este desistimiento de recursos, a diferencia del de la demanda, se debe resolver de plano, en una resolución en que se tenga por desistido al recurrente. Y tenemos también como formas anómalas para poner término al recurso los acuerdos o avenimientos o conciliación. Pero ese tema lo vamos a ver en otro video en este canal. El recurso de casación en el caso de juicios o reclamaciones que se rigen por leyes especiales. Esto está contemplado en el artículo 766, inciso segundo, y del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. El alcance que debemos hacer es que el Código limita las causales de procedencia del recurso en estas situaciones. Aquí es importante siempre que se trata de un procedimiento regido por leyes especiales, es lo que se establece en estas mismas. Como por ejemplo, la ley especial debe contener aún más limitaciones o derechamente negar la posibilidad de la interposición del recurso. Por esto, lo primero que hay que analizar es el texto de la propia ley especial, en la cual, si nada dice
Respecto a este punto del recurso de casación, se debe aplicar las reglas generales del Código de Procedimiento Civil. Al respecto de una resolución, para que proceda la casación y la apelación, lo importante es en que la medida que una resolución sea susceptible de los dos recursos, la parte afectada puede interponer ambos partiendo del supuesto que la resolución hace procedente los dos recursos. Para esto no existe una orden legal, mejor dicho, de interposición en relación a la redacción del escrito. Ambos tienen una sola vista y se contiene su resolución en un solo fallo. Esto de acuerdo al artículo 798 del Código de Procedimiento Civil. Ahora vamos a hablar de la casación en la forma de oficio. La primera cuestión de importancia es que la fuente legal que tiene el tribunal para poder casar o anular de oficio una sentencia es el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil. Los tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto en esta norma, en materia de facultades oficiosas, pueden también anular actuaciones conforme lo dispone el artículo 84, inciso final del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, hay una diferencia entre ambas normas. La primera se refiere a la casación de oficio en la sentencia, y por otro lado tenemos el artículo 84, inciso final del Código de Procedimiento Civil, que se refiere únicamente a las actuaciones. Por lo que ambos se encuentran en relación pero no dan la misma facultad, y por consiguiente no va a ser lo mismo anular por una u otra norma. La casación de oficio es una facultad que tienen únicamente los jueces de los tribunales superiores y no para el mismo tribunal que dicta la sentencia. Como concepto, la casación de forma de oficio se trata de una atribución o facultad que la ley confiere a los tribunales superiores de justicia para que en ciertos casos puedan de propia iniciativa anular o invalidar sentencias dictadas por tribunales inferiores en los casos en que existan vicios o defectos que constituyan causales de vicio de casación en la forma. De manera que esta situación del artículo 775 del mismo cuerpo legal constituye una excepción importante al principio de pasividad de los tribunales, que contempla nuestro sistema del Código de Procedimiento Civil. Por una parte, hablamos de una intervención de oficio, y por otra parte, decimos que es una intervención esencialmente facultativa, atendiendo a la redacción de la norma. Pregunta: ¿por qué existe la casación de oficio? Ocurre que el recurso de casación está establecido en favor de los litigantes, como todo recurso, para que cuando se sientan perjudicados, utilicen esta herramienta procesal. Pero como buena parte de las leyes de procedimiento son de orden público, principalmente a las que se refieren a las diligencias esenciales, en las cuales deben velar porque el proceso cumplan con su finalidad y se tramite adecuadamente, lo tiene que hacer a través del tribunal. Y por esto lo justificaría en la existencia de la casación oficiosa. Esto está establecido para los casos en que el recurso no sea deducido o en el que sea deducido por otra causal en la cual no concurre, existiendo otras en el que el tribunal estime que den lugar al recurso. En la tramitación del proceso, lo indispensable es que el Tribunal Superior se encuentre conociendo del proceso en que esté cometiendo esas anomalías en la cual justifiquen el recurso, y el Código dice que existen varias vías mediante las cuales el tribunal puede encontrarse conociendo de la causa, como cuáles: la apelación, la consulta, que es un trámite que consiste en la revisión por parte del Tribunal Superior en los casos que la ley así ordene, que no es un recurso propiamente tal. También tenemos la casación o por vía de una incidencia. Da lo mismo por el cual de estas vías la Corte esté conociendo. Lo concreto es que el Tribunal Superior tome conocimiento de la existencia de un vicio constitutivo de casación en la forma que conste fehacientemente en el proceso y debe aparecer de manifiesto en los antecedentes, y que el tribunal debe advertir. El Tribunal Superior, al hacer uso de esta facultad, no está afecto a las limitaciones que tienen las partes para su interposición, y no interesa tampoco si la parte que resulta agraviada reclamó o no. Tampoco que se hayan desechado las causales que invocó al recurrente para que la Corte utilice otras al respecto. Por último, dentro de las reglas de la casación oficiosa, la ley le establece una exigencia al tribunal, y es que a fin de guardar los intereses de las partes, la Corte deberá oír acerca de los vicios a los abogados de las partes,
para lo cual el presidente de la sala debe informar al abogado de que se trata del vicio en la medida en que los abogados concurran a la vista de la causa, y así la Corte podrá anular en la forma en que le parezca, por supuesto. Y esto ocurre también al vicio que se detecta en el estado de acuerdo en este caso, en la cual no se podrá oír en este sentido a los abogados. En cuanto al fallo de la casación en la forma de oficio, concluye lo mismo que sucedería si se apoyara un recurso de casación en la forma, en el sentido de que si el tribunal respectivo superior estima que hay que anular de oficio, debe dictar una resolución que así lo disponga. Y aquí hay que hacer la misma distinción que hicimos respecto al recurso de casación formal en cuanto a determinar la causal del artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, con la cual la Corte decide invalidar la sentencia. Esto en el sentido de que validándose el oficio hay que determinar igualmente cuál es el estado que queda del proceso, lo que sigue dependiendo si el vicio se ha cometido durante la tramitación del juicio o de la respectiva sentencia, y ordenar devolver el proceso al tribunal inferior para la continuación de la tramitación dependiendo del estado en que quede el juicio. O la otra posibilidad es que, anulándose la sentencia, la Corte separadamente y sin nueva vista dicte la sentencia que corresponda. Ahora, si la Corte, después de oír a los abogados o sin oírlos, puede determinar que no hay que invalidar de oficio, porque a veces el juicio es bastante dudoso. Esto es sin perjuicio de que la casación sea oficiosa, el tribunal igualmente puede solicitar, mejor dicho, que se alegue sobre el recurso. Y agreguemos que es posible que en esta etapa el tribunal detecte de oficio que el defecto que adolece la sentencia es la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción, que en el recurso de casación en la forma constituye una limitación, porque el tribunal superior puede limitarse a ordenar al inferior que complete la sentencia. La Corte en este sentido puede limitar